Bienvenidos, amigos y amigas, a Historia del Arte para Selectividad. Soy Juan Jesús Pleguezolos, profesor de Historia de Instituto, y me encanta estar aquí con vosotros cada programa. Tengo la misión de ayudar a estudiantes de segundo de bachillerato a sacar su curso con éxito, a hacerle la vida un poquito más fácil. Hoy es un programa especial. Miren, primero dos recordatorios. El primero: es conveniente que sigas la cuenta de Instagram Historia del Arte para Selectividad, cuyo enlace te dejaré en la nota del programa. ¿Para qué? Para que puedas ver todas las imágenes que vamos comentando en cada programa. Segundo recordatorio: si te gusta cómo cuento la historia y cómo veo la educación, puedes adquirir mi libro Como una historia en Amazon. También te dejo el enlace en la nota del programa. Y tercera cosa importante, very important: ¿por qué es un programa especial? Pues porque este programa lo tenía ya grabado de hace 3 o 4 años. 4 años ya, madre mía, cómo pasa el tiempo. Y lo tenía grabado en mi otro programa de historia que se llama Historia con el Móvil. Este programa para mí es muy especial porque es de los primeros programas que yo grabé. No sé si es el tercer o cuarto programa que yo grabé. Entonces van a notar en la voz, la calidad del sonido, van a notar un cambio. En fin, creo que interesante. En algunas cosas van a ver mucho amor y mucha pasión en ese joven e ingenuo podcaster que empezó hace ya 4 años. Así que bueno, le aviso, ¿no? Que este programa está ya tomado de mi otro programa Historia con el Móvil, grabado hace ya 4 años. Bueno, pues sin más dilación les dejo con el programa. Un fuerte abrazo, chao. Hoy vamos a hablar sobre el Reino de Granada y la Alhambra. Es curioso porque los profesores que damos clase en la provincia de Granada muchas veces creemos que por estar en Granada los alumnos ya saben conceptos que nosotros los damos por sabidos. Nos creemos que saben muy bien qué pasó en Al-Ándalus, nos creemos que saben quiénes son los reyes católicos, cuándo se conquistó Granada, etcétera, etcétera. Y uno se lleva la sorpresa cuando empieza a explicar este tema, pues que no, que a pesar de que están harticos de ver la Alhambra y de que lo han llevado 1000 veces a visitar el monumento, cuando empieza el tema te das cuenta que no tienen ni idea, Entonces es fundamental este tema, pues si eres de Granada, tanto si no eres de Granada, para entender nuestra historia. Empecemos. Hablo un poco sobre la Alhambra. A mí lo que me fascina de la Alhambra cuando uno está paseando por la Alhambra, nada más empezar el camino hacia la Alhambra, empieza a notar una característica fundamental de la Alhambra, y es que está llena de jardines. Y cuando te adentras en los palacios nazaríes o te adentras en los jardines del Generalife, no solo hay jardines, sino que está lleno de fuentes de agua. Es un lugar idílico, es un lugar bucólico, parece el paraíso. Cuando fui la semana pasada con mis alumnos, había lugares del Generalife y de otras partes de la Alhambra donde no nos queríamos mover, estábamos muy a gusto allí. Y es un lugar, o sea, cuando los musulmanes construyen la Alhambra, querían construir un lugar que pareciese algo así como el paraíso. Y bueno, ¿por qué era tan importante para los musulmanes el agua y los jardines? Vamos, te estoy preguntando. A ver, ¿por qué los musulmanes le dan tanta importancia al agua y a la vegetación? La respuesta, amigo mío, es obvia, es muy sencilla. Los musulmanes el Islam nace en Arabia, en un desierto medio hostil, un medio donde falta lo más preciado que hay en la vida, que es el agua, y ya no hablemos de la vegetación que solo se daba en los oasis. De forma que los musulmanes imaginan el paraíso como si fuese un jardín lleno de fuentes y lleno de ríos. Para ellos esa es la forma. Si bien los cristianos siempre nos imaginamos el cielo lleno de nubes, los musulmanes ven un paraíso donde hay un jardín lleno de ríos. Bueno, pues eso es lo que pretenden recrear los musulmanes en la Alhambra, y yo creo que lo recrean con bastante acierto. Los palacios nazaríes de la Alhambra son considerados como, ¿cómo decirlo?, están en el top 10 de las obras de arte universales, sin duda alguna, y seguramente están en el número 1 en el arte islámico. Y hay una cosa que es curiosa, pero si tú observas los palacios nazaríes desde fuera y ves las fachadas desde fuera, pues te das cuenta que son pobres, son fachadas austeras, ves unos palacios bastante simples desde el exterior.
uno, a simple vista, jamás se puede imaginar lo que puede encontrar dentro de esos palacios. Esa es una de las grandes características de estos palacios. Muy pobres por fuera, absolutamente ricos por dentro. Al pasear por los palacios nazaríes, en algunas salas tienen una sensación de recogimiento muy agradable. En algunas salas donde estoy pensando en el Salón del Trono, pues estar allí dan ganas de quedarte un rato charlando con los compañeros, no te quieres mover. Es una sala que te invita al recogimiento, que te invita a intimar. Luego sucede lo mismo con las salas contiguas en el Palacio de los Leones. Son salas donde apetece estar allí sentado un rato escuchando el sonido de la fuente de agua. Y bueno, segunda pregunta. ¿De dónde viene esa arquitectura intimista, esa arquitectura que llama al recogimiento y a la reunión con los amigos? ¿De dónde nos viene? Tic-tac, tic-tac. Efectivamente, de nuevo tenemos que volver al desierto donde nace el Islam. Pensamos que cuando el Islam nace en el siglo VI, en Arabia, la sociedad arábiga era una sociedad nómada, y cuando se recorrían de una punta a otra la península arábiga, solían acampar en tiendas en mitad del desierto. Y en esas tiendas, ¿cómo se disponían? Se disponían de forma irregular, así como los palacios nazaríes, pero lo más importante, la vida dentro de esas tiendas se hacía en común, era una vida de recogimiento, era una vida donde tenían que estar todos codos con codos, era una vida donde la intimidad se compartía. Por eso en los palacios nazaríes podemos ver también ese carácter intimista de recogimiento, donde la verdad es que uno se encuentra muy a gusto dentro de esos palacios. El arte que se encuentra es un arte sensorial, o sea, un arte hermoso a la vista, pero también dan ganas de tocar todo lo que vemos en esos palacios. Las paredes están hermosamente decoradas con relieves que están clasificados, según en el arte musulmán, por 3 tipos, ¿no? Podemos decir que hay decoración epigráfica, es decir, decoración hecha con letras. Hay decoración geométrica, es decir, de forma geométrica, y también decoración de ataurique, es decir, con formas vegetales. Pero no encontramos en el Islam, o podríamos decir casi no encontramos en el Islam, representaciones humanas o representaciones animales. El Islam tiene absolutamente prohibido la representación humana de humanos o de animales. Para ello, solo Dios puede hacer esa creación. Por eso, en los palacios nazaríes y en el arte islámico en general, jamás encontraremos una representación de un animal o una representación de un ser humano. ¿Te has dado cuenta del error? Acabo de decir una cosa que no es exactamente. He dicho nunca. Pues no. En la Alhambra hay una excepción, y esta es el Patio de los Leones. No sabemos cómo ni por qué. La cuestión es que los musulmanes rompen la regla y nos ponen a 12 leones que yo no sé, que no parecen leones, pero bueno, nos ponen a 12 leones sosteniendo una fuente de agua. No sabemos por qué se saltan esa norma, pero la cuestión es que esos leones suelen ser una excepción en el arte islámico. Y digamos una característica más también que es fundamental. Sabemos que los árabes son grandes, en su inicio fueron los grandes recogedores de la cultura de otros. Ellos no tuvieron ningún problema en asimilar la cultura griega, bizantina, romana. Iban asimilando todas las culturas de los pueblos que conquistaban. Y en los palacios nazaríes, y en la Alhambra también lo podemos ver en Generalife, recogen algo de la arquitectura romana que solemos creer que es árabe, pero que es romana. Y es esa estructura de un patio interior con un pórtico y una pequeña fuente o piscinita, o como lo queráis llamar, en el centro. Ese patio interior con su fuente y su fachada porticada no es andalusí, es propio de los romanos, y fueron los árabes que al conquistar los pueblos del Mediterráneo lo absorben, ¿vale? Y lo cogen. Por eso en la Alhambra nos encontramos con el patio de los Arrayanes,
nos encontramos con el Patio de los Leones, lo vemos también en el Generalife, lo vemos también en el Partal, ¿vale? Siempre la estructura de una fuente o piscina rodeada o acompañada a ambos lados de la fuente por fachadas porticadas. Ese patio no es árabe sino romano. Bueno, espero que me estés siguiendo, amigo, amiga, espero que me estés siguiendo en la historia. Siempre he pensado que una palabra vale más que 1000 imágenes. Yo no sé quién dijo eso de que una imagen vale más que 1000 palabras, pero no es cierto. La palabra vale mucho más que 1000 imágenes, por eso intento que seas capaz de ver la Alhambra a través de mis palabras. Sí, ver a través de la palabra. Eso es lo que he pretendido en esta primera parte del programa. Pasamos a la segunda parte y vamos a hablar un poquito de la historia de Granada. Es curioso cómo un reino tan pequeño fue capaz de aguantar 250 años el empuje de los reinos cristianos. Tú ves el mapa, ves cómo van avanzando los reinos cristianos a lo largo de 600 años, y de repente llegamos al siglo XIII y la reconquista se detiene, y ahí está el reino de Granada aguantando como un jabato el empuje de lo que es Castilla y Aragón, que poquito más tarde se comían literalmente medio mundo. Bueno, pues este reino de Granada empieza de la siguiente manera. En 1212 el Papa proclama que la reconquista es una cruzada. Así que ya sabéis lo que pasa en la cruzada, que si mueres en la batalla vas directo al cielo. Pues hubo una gran coalición. Por primera vez en la reconquista se unen todos los reinos cristianos de la península, Portugal, Castilla, Aragón, Navarra, y se suman a todos estos reinos soldados que vienen de Alemania, de Francia, de Italia. Todos querían venir a luchar en la cruzada que se daba en la península ibérica. Así, en la batalla de las Navas de Tolosa, los cristianos le dan un buen sopón, le dan una buena leche a los almohades y los derrotan. Bueno, pues los almohades, algunos años después, en 1229, se deshacen, se descompone, el reino almohade se viene abajo y se proclama, atención, nada menos que los terceros reinos taifa. O sea, por tercera vez en Al-Ándalus se forman, los territorios musulmanes se dividen y se empiezan a enfrentar entre sí. Ojo. Bueno, pues en esos terceros reinos taifa hubo un señor curioso, cuyo nombre tengo que leer porque es bastante complicado, que se llama Muhammad ibn Yusuf ibn Nars. Para que nos entendamos, Mohamed I. Y ya me va a hacer el chiste, ¿no? Mohamed I es un rey musulmán del que vamos a hablar. Y los cristianos, ¿cómo llaman a este rey? Le llaman el rey Alamar. Este señor era de Jaén, de un pueblo que se llama Arjona, y decía que era descendiente nada menos que de un compañero de Mahoma, y como tal tenía derecho por lo menos a proclamarse sultán. Así que se proclama sultán de Arjona, y desde Arjona empieza a conquistar los territorios adjuntos y llega a conquistar Granada y proclama a Granada como su capital del reino en 1237. Pues bueno, aquí desde 1237 a 1492, más de 250 años, el reino de Granada aguanta. En la historia del reino de Granada, para simplificar, tenemos que decir que hay dos partes. Durante los primeros 150 años las cosas van bastante bien. Hasta el año 1417 las cosas van razonablemente bien. Tenemos una serie de sultanes que a los tíos se lo curran. Son capaces de pactar con unos, con otros, de aguantar, de vencer, de resistir, de ceder un poquito si había que ceder. Pero hasta el año 1417, que empieza Cristo, los sultanes del reino de Granada hacen las cosas bastante bien. Este rey Alamar, por ejemplo, en un momento determinado, pues oye, tiene que pactar con Fernando III y hasta le ayuda a conquistar Sevilla. Todo porque a él le dejase en paz y mientras pudiese consolidar las fronteras del reino de Granada. A Mohamed I le sucede Mohamed II, que tenía, atención, enemigos en Aragón, en Castilla y al norte de África con los mariníes. Pero el tío se le ocurrió porque
primero se une con los mariníes contra los cristianos, luego contra los cristianos contra los mariníes, cuando los cristianos y los mariníes se unen contra él, etcétera, etcétera, etcétera. En definitiva, que Muhammad II, cuando tiene que unirse a uno, se une, cuando tiene que romper el pacto, se lo rompe, luego se une con el otro, sabe hacer un juego de alianza que mantiene vivo el reino de Granada. Yo siempre pienso que esta serie, que es un juego, la serie esta de Juego de Tronos, es una historia infantil al lado de lo que pasó en la península ibérica en la Edad Media. Esto es mucho más fascinante que cualquier cosa que podamos ver hoy en día en una serie de televisión. Por eso me llama tanto la atención. Bueno, pues hablemos también del sucesor de Muhammad II, que era Mohamed III. A este le sucede otro que se llama Nars, a este le sucede a otro que se llama Ismael I. Luego viene Mohamed IV. Y vienen a continuación, ya en el siglo XIV, tenemos que hablar de dos sultanes que son muy importantes, que dan un gran empuje a la Alhambra, que es Yusuf I, que si bien perdió Tarifa, perdió Algeciras, consiguió un pacto con los cristianos que durase 10 años, en los que pudo impulsar la Alhambra, construir la primera universidad árabe y, bueno, en definitiva, que mantiene el tipo. Y bueno, seguimos abreviando. Luego le sucede Mohamed V, Mohamed VII, todos estos, tanto Mohamed V como Mohamed VII, de nuevo son sultanes que son capaces de hacer frente a los cristianos. Y ya tenemos el último sultán fuerte fue Yusuf III, que muere en 1417, y a partir de aquí ya empieza la decadencia. Atención, mira, del año 1419 al 47 hay una continua sucesión de reyes, de emires, y hay uno en concreto, Mohamed IX, que nada menos que sube al trono 4 veces. O sea, si subió al trono 4 veces es que lo destronaron otras tantas, y entre medias ahí pasó de todo. Y ya hablemos un poquito de la guerra de Granada, que es... En fin, tenemos al famoso rey Mulhacén en el año 1450, que tenía un hermano que le llaman el Zagal, y este tal Mulhacén tenía una mujer que se llamaba Aisha. Era su mujer musulmana, ¿de acuerdo? Pero tenía una presa cristiana de la que se enamoró perdidamente, que la llaman Zoraida, porque su nombre musulmán. Mulhacén decidió que sus sucesores iban a ser los hijos que iba a tener con Zoraida y no con Aisha, su primera esposa. Aisha tenía un hijo que era Boabdil, y esto evidentemente no le hizo ninguna gracia. Así que Boabdil se rebela contra el padre, y empieza una guerra civil a partir de 1482, de la que los reyes católicos se aprovecharon, de forma que Boabdil se enfrenta a su padre, su tío también se rebela para ayudar a su padre y se enfrenta a su sobrino, luego Boabdil se une otra vez a su tío, es preso por los reyes católicos, bla 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 bla. En definitiva, hay aquí entre hermanos, entre rey, hermano e hijo, una guerra civil, ¿vale?, que daría la puntilla al reino nazarí de Granada. Pues bueno, amigos, este ha sido el programa de hoy. Espero que hayan entendido algo, espero que hayan comprendido un poquito más el reino de Granada. Dejaré unas preguntas en la descripción del vídeo y les deseo que pasen una feliz semana y nos vemos la semana que viene. Un saludo a todos. Los almohades construyeron una gran mezquita en Sevilla, y de esa gran mezquita nos ha quedado el minarete que nosotros conocemos como la Giralda. También de esta época es la Torre del Oro, que también está en Sevilla. Y ahora viene el arte nazarí y la Alhambra de Granada, pero para esto le vamos a dedicar un capítulo aparte, que cuando escuché el capítulo aparte entenderéis por qué los he separado, ¿vale? Pero ahora repito, el arte nazarí tiene su episodio aparte que viene a continuación. Y ahora vamos a hablar del arte mudéjar. Los mudéjares eran los musulmanes que vivían entre los cristianos y trajeron elementos del arte islámico a la obra cristiana.
¿vale? Entonces, por ejemplo, centros del arte mudéjar en la península, tenemos que hablar de Toledo, que ya sabemos que fue tomada en el 1085 por los cristianos, de Teruel, de Sevilla, y en Toledo destacan las distintas sinagogas, por ejemplo, Santa María de la Blanca, el Tránsito, destaca la Puerta del Sol, que está en una de las murallas. En Teruel tenemos que hablar de la iglesia de San Martín. En Sevilla tenemos que hablar del Alcázar de Sevilla, que ya digo, eran a lo mejor construcciones hechas por cristianos o judíos, pero con muchos elementos musulmanes. Bien, hasta aquí, amigos y amigas. Espero que te haya ayudado a entender un poquito más el tema. Te recuerdo, si te gusta cómo explico la historia, puedes pasarte por mi otro podcast de historia, Historia con el móvil. Ahí explicamos la historia de una forma más tranquila, más suave, más relajada. Querido amigo, te deseo lo mejor, te mando un fuerte abrazo y te espero en el próximo programa. Chao.